Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de entender el efecto que produce el método que el lector adopta para leer la Biblia. El estudio, como de costumbre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, les recuerdo que tanto la Biblia hebrea como la cristiana son escritos polisémicos, es decir, que poseen una pluralidad de significados. Debido a esa característica, su interpretación varía entre los lectores, generando las más diversas opiniones, muchas de ellas contradictorias e irreconciliables. Producto y prueba de eso constituye la infinidad de iglesias evangélicas existentes, con doctrinas diferentes, donde cada una se califica como la iglesia verdadera y defiende su interpretación como la correcta, porque según ella fue inspirada por el Espíritu Santo. Dicho esto, el título de esta segunda lección es La lectura bíblica religiosa. El texto eje alrededor del cual gira el estudio está en la carta a las sinagogas de Roma, en Romanos capítulo 2, versículo 16, que dice: En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La lectura religiosa es una lectura confesional, denominacional o eclesial, donde la forma de lectura ya está establecida por la organización religiosa y claramente definida en su doctrina. La doctrina de una iglesia específica es la creencia basada en la interpretación de la Biblia, que es aceptada, respetada y enseñada por el grupo en particular. Una creencia que le distingue de los demás grupos religiosos y al mismo tiempo le separa de ellos. La doctrina de una iglesia pertenece al fundador de ese modelo de pensamiento, fruto de su modo personal de interpretar la Biblia. De igual manera, otros que interpretan en forma diferente crean también su propia iglesia o denominación o religión cristiana. Es por eso de que desde Lutero hasta hoy existe un sinfín de entidades religiosas cristianas y todas ellas emplean la misma Biblia, pero con doctrinas distintas, y todas ellas afirman que su doctrina es la correcta porque fue inspirada por el Espíritu Santo, según ellas. Una iglesia entonces tacha a la otra de estar errada porque no comulga con su doctrina, y las más fanáticas pasan a demonizar y a difamar a la otra, incluso a perseguirla. Las iglesias menos fanáticas expresan su rechazo ignorando a las otras iglesias, como si no existiesen, manteniendo la distancia para no juntarse y contaminarse con su doctrina. Paradójicamente, todas las iglesias, absolutamente todas, predican y enseñan sobre el amor al prójimo, pero entre ellas no se aceptan, no tienen comunión. También predican y enseñan sobre el amor de Dios al mundo, pero la sola idea del ecumenismo las irrita y consideran una idea satánica. En síntesis, cada una funciona como una secta en todo el sentido de la palabra. Estas características generales que estoy citando, usted ya la conoce, porque es parte de la cultura occidental. Pero lo que tal vez no percibió es que esa vivencia mezquina y separatista es promovida en toda la extensión de la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento. Desde el siglo I surgieron muchas expresiones de la secta judía, el judeocristianismo. Es decir, que existieron muchos cristianismos, pero el que salió triunfante fue el cristianismo paulino, la ideología religiosa creada por Saulo de Tarso, el autodenominado apóstol de Cristo, una figura mítica y mística al que atribuye su mensaje. En este texto de apertura, Pablo escribe a los romanos sobre su evangelio, el evangelio de su autoría, y lo eleva a un nivel inalcanzable para sus competidores, porque establece su doctrina
nada menos que como la base del juicio final, en el que su Dios juzgará no solo a los judíos, sino a todo el mundo. En su humilde soberbia, Pablo aseveró clara y taxativamente que en el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres, lo hará conforme a su evangelio. Esta afirmación es leída en todas las iglesias cristianas, y todas las iglesias piensan igual que Pablo, que la doctrina de su iglesia es la base divina para el juicio de la humanidad. Así creen, así enseñan, así predican, así se reproducen, así combaten y así subsisten. Pablo, un hombre que nunca conoció a Jesús, sin embargo, elaboró su doctrina basada en la crucifixión del revolucionario Galileo, al emplear la muerte ejecutoria por sedición y transformar en una muerte vicaria para salvación. Es que en el siglo I pululaban las religiones de misterio ofreciendo salvación, y Saulo de Tarso, un judío de cultura griega, diseñó su doctrina con la filosofía platónica y la estoica, y trazó el perfil del Cristo por él predicado, una ideología aceptada en el mundo grecorromano, pero rotundamente rechazada en Israel, desde entonces hasta nuestros días. El que se congregaba con el grupo de Pablo debía necesariamente aceptar esa postura doctrinal de la base del juicio final. Y además, reconocer que el Evangelio de Pablo es el único mensaje divino auténtico en materia de salvación del ser humano. Con ese miedo inyectado en la mente del discípulo, los pasos siguientes serán para controlar su vida. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea maldito. Como les tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea maldito. Al igual que Pablo, el mismo concepto sostienen todas y cada una de las organizaciones cristianas, pero a través de doctrinas diferentes, irónicamente inspiradas por el mismo libro y por el mismo espíritu divinizado. El monopolio de Pablo está presente en todas sus cartas, en las auténticas y en las escritas por sus discípulos o por los adeptos a su concepción teológica. A quien no piensa como él, de antemano, Pablo maldice enérgicamente, y su maldición la imparte tanto a los seres celestiales como al ser humano. El tema de nuestro estudio es la lectura religiosa, y comprobamos que cada miembro del grupo religioso está obligado a leer su Biblia siguiendo la doctrina definida e impuesta por la organización. Caso contrario, al interpretar diferente de Pablo la Biblia hebrea, por la acción del Espíritu Santo, es declarado maldito y queda fuera del paraíso de Pablo. La lectura religiosa obliga al lector a alinear su pensamiento con la doctrina de su iglesia, siempre. No puede encontrar nada diferente a lo establecido por el grupo. No puede tener opinión propia. No puede pensar fuera de esa caja. Y de ese modo su pensamiento queda preso a la ideología religiosa de su organización. Pablo sigue poniendo un cerco a sus ovejas e instala otro poste bastante elevado y firme. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 16 dice: De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pablo ordena a sus lectores que se olviden del Jesús histórico, del que caminó por Galilea, y que de allí en adelante solo deben conocer al Cristo, cuyo perfil Pablo diseñó mediante una serie de alegorías relatadas paso a paso, con las que les atrapaba poco a poco. Usted está percibiendo
cómo Pablo acorrala y encorrala a las ovejas intencionalmente. Del mismo modo proceden las iglesias, encierran al rebaño y le alimenta con su doctrina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice: Así pues, hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas en que fuisteis adoctrinados, bien sea por palabra o por nuestra epístola. El miembro está obligado a someterse a la creencia del grupo, a la interpretación realizada por el grupo. El miembro debe vivir de acuerdo con las normas estipuladas en la doctrina. En la organización religiosa, la doctrina está por encima de la Biblia. La doctrina es la ley soberana. Sin embargo, en el discurso político pronunciado desde el púlpito, la Biblia es la norma de fe y conducta. El discípulo es controlado por la iglesia y su doctrina, pero el discurso es que el miembro está siendo guiado en todo momento por la deidad, por su Santo Espíritu y por su santa palabra. Es un embuste, una falacia, porque la organización es la dueña del pensamiento del creyente y de esa manera controla su conducta a través de la doctrina. Su lectura bíblica es religiosa y sigue siempre lo establecido por la doctrina del grupo. El discípulo así domesticado vive atrapado y controlado por la doctrina de su organización. Como cualquier entidad, la iglesia tiene sus reglas, las cuales contemplan los derechos y deberes de sus miembros. Asimismo, prevé advertencias y sanciones a quienes infrinjan las normas del grupo, donde la lectura bíblica religiosa tiene una sola interpretación. Romanos capítulo 16, versículo 17 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Note que a esta altura el rebaño está completamente domesticado o adoctrinado. El derecho de efectuar una lectura analítica y crítica de la Biblia le fue arrebatado por el grupo. El libre examen es censurado y la oveja castrada se convierte en una machorra que perdió la capacidad de pensar, de argumentar, de disentir y de discutir. Y si lo hace, es tipificado como un problemático que divide al grupo al sembrar la duda doctrinal entre los santos elegidos y controlados. El consejo paulino es que se aparten de los que piensan diferente, que los dejen solos. Esa fue la actitud de Pablo con los judíos de Israel. Les dejó solos después de haberles criticado, mientras que él se dio el lujo de crear una nueva doctrina basada en su propia interpretación de la Biblia hebrea. Pablo siempre utilizó 2 pesas y 2 medidas, según su conveniencia. Así que la ley de Pablo es: yo lo hago, pero tú no debes hacerlo. Pablo alardeó de contar con una visión diferente de sus hermanos judíos. Sin embargo, a los miembros de su comunidad les prohíbe hacer lo que él hizo. Pablo es un hipócrita. Las advertencias continúan y cada vez con mayor fuerza hasta que se logre sofocar y anular completamente la lectura crítica o la libre interpretación de las Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5 dice: Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas, y disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Es una clara dictadura político-religiosa, igual a la que impuso la élite sacerdotal judaíta
en Israel y Judea en el periodo postexílico. En este texto, al hermano a quien dicen que aman, por pensar diferente lo difaman. Dicen que está envanecido, que delira, que nada entiende, que es conflictivo, porque tiene la osadía de preguntar o cuestionar, de dudar e indagar. Entonces, al igual que Caín, se le pone una marca en la iglesia, se le estigmatiza diciendo, este hermano era un ejemplo, pero ahora es un individuo privado de la verdad, es un mentiroso. Primero, porque la única verdad es la doctrina del grupo, es la verdad suprema, incuestionable e inalterable. Y segundo, porque el que piensa distinto descubre que hay beneficios en el sistema religioso. Precisamente por eso el autor pone en tela de juicio el descubrimiento al decir que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Por tanto, no se admite que el miembro cuestione o critique la doctrina, por más legítima que sea, porque el objetivo de la institución es mantener al rebaño en el sueño doctrinal profundo al que fue sometido sistemáticamente. El miembro que descubre la contradicción entre la doctrina del grupo y lo que la Biblia realmente dice, esa luz nunca se apagará, sino que cada vez será más intensa y esclarecedora. Este es el caso de dos hermanos que no se callaron y que son mencionados en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice allí, conservando la fe y la conciencia recta, algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. El par de creyentes que no se amoldaron a la fe o a la doctrina del grupo son ironizados con el rótulo de náufragos de la fe. Con mayor ironía aún, con el amor de los hermanos, el amor de Jesús y del Padre Dios, ambos hijos del Altísimo pasan a ser hijos del maldito y entregados en las manos de Satanás. Esta es la norma en cualquier iglesia. Si piensas como yo, eres mi hermano. Si no piensas igual, eres un condenado. Pero hay algo más, el objetivo que es aleccionador para que aprendan a no blasfemar. Rechazar la doctrina de Pablo es una blasfemia, pero que Pablo rechace la ley de Moisés y la circuncisión no constituye blasfemia alguna. Pablo sigue siendo un gran hipócrita. En el texto, el odio y la venganza son evidentes, y esa intolerancia manifiesta sirve de alerta para quienes lean su Biblia, sin los lentes oscuros de la doctrina, para que sepan dos cosas, que tendrán el mismo trato y que recibirán el mismo destino. Así los miembros del grupo seguirán amando a los que aman su doctrina y satanizando a los que tienen otra creencia. Es un amor clasista e hipócrita que traiciona y pisotea la norma establecida por su maestro en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 32. Jesús decía allí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Al apóstol Pablo, este principio le importa un comino, no le otorga ningún valor. Pero el peligro de que alguien despierte y se quite el yugo doctrinal nunca cesa ni cesará. Ante ese riesgo inminente, una suerte de espada de Damocles sobre cada grupo religioso, se combate el peligro con mayor adoctrinamiento y miedo, con alta dosis de amenaza. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Según Pablo, su doctrina es la única verdad, así que los otros
son mentirosos y engañan. Esa energía eólica que impulsa las diversas doctrinas, las iglesias combaten con doctrina y más doctrina, hasta que el discípulo esté completamente programado para pensar solo de una manera y a leer su Biblia dentro de un marco único de creencias. La presión sobre la congregación entonces es férrea y constante. Por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. El encargo es claro: evitar y erradicar por vía de mandamiento el pensamiento libre y diferente en el grupo religioso, porque genera una discusión franca, abierta y peligrosa, y la luz del diálogo podrá desmoronar las paredes de la doctrina vigente, en lugar de solidificar la creencia imperante, como pretende el autor de la epístola. Este mandato debe ser considerado con sumo cuidado, con la máxima atención, porque prohíbe la lectura de cualquier otro material que no sea la doctrina del grupo, porque para Pablo la doctrina de los demás son fábulas, excepto su doctrina, que tiene el sello del Dios Toro Yahvé, el Dios de la clase dominante. Recuerde que la oveja del rebaño ya está acorralada y amordazada, y con esta norma la oveja es cegada, porque se le aplica intencionalmente una venda en los ojos para que no le alumbre ninguna otra luz y que siga iluminada únicamente por la doctrina del grupo. Pero el grupo está integrado por seres humanos, con virtudes y defectos, y al parecer la acción transformadora del Espíritu Santo en algunos casos opera muy lentamente y en otros casos se declara indiferente y distante, como en lo ocurrido en la sinagoga de Corinto, que está en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 1 y los versículos 5 y 6 respectivamente. Dice allí: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Para avergonzaros lo digo. Pues qué, no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Este texto refleja la ineficacia de la doctrina de Pablo para mantener la unidad del grupo. Además, aunque no se menciona la causa del pleito, el hecho de recurrir a los estrados judiciales crea un serio problema a la sinagoga de Corinto, porque mancilla su reputación y reduce la efectividad de su mensaje. Hasta el Dios de justicia Yahvé queda mal parado, porque su iglesia prefiere el fallo de los jueces terrenales por la celeridad con que operan. Existe una gran contradicción entre el amor y el perdón pregonado en el oficio religioso y la imposibilidad de conciliar las diferencias internas, ni con Dios, ni con su Hijo, ni con el Espíritu Santo, ni con la doctrina de Pablo que tienen en la mano. Es un fiasco, una vergüenza en la comunidad local, justamente a la que desean alcanzar con el mensaje del revolucionario judío, ajusticiado por levantarse contra el imperio. Pablo, devoto del Dios esclavista Yahvé, insiste en la misma fórmula de 3 elementos: la doctrina, la amenaza y el castigo. Segunda Corintios 10, versículos 5 y 6 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El hecho de poseer argumentos distintos de lo establecido en la doctrina del grupo
Es considerado por Pablo un acto de arrogancia, una señal de altivez que debe ser castigada. Solo Pablo tenía el derecho de pensar diferente de sus compatriotas. El resto de la gente debía necesariamente adoptar y mantener el pensamiento doctrinal de Saulo de Tarso. Es más, si alguno interpreta la Biblia fuera de la doctrina vigente en el grupo, es tildado como una persona que no tiene a Dios. Segunda carta de Juan, el versículo número 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por otro lado, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La lectura religiosa es tan exigida como controlada, y para estimular la permanencia en la creencia del grupo, les promete que siguiendo esa doctrina tienen asegurado al Cristo creado por Pablo y al Padre Yahvé creado por los sacerdotes judaítas en Babilonia. Este texto inspiró a los católicos para denominar a los protestantes y los evangélicos hasta el día de hoy de hermanos desviados o hermanos extraviados. Y las iglesias evangélicas, por su parte, hacen lo mismo entre ellas, descalificándose mutuamente por causa de la doctrina diferente que practican. La doctrina de Cristo es la doctrina de Pablo, y según él, posee el monopolio de la verdad del Dios Yahvé, exactamente igual como lo hicieron los sacerdotes judaítas en Jerusalén. En resumen, si no aceptas la doctrina de Pablo, no tienes al Dios Yahvé, ni tienes al Hijo Cristo, el Hijo creado por Pablo, completamente diferente al criado por José y María. Finalmente, en los dos versículos siguientes, en 2 de Juan 10 y 11 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esta conducta intolerante y petulante es el resultado de la lectura religiosa de la Biblia. El individuo adoctrinado se encuentra atrapado en un sistema de creencias, aislado de su realidad cultural y obligado a ser irrespetuoso con el que piensa diferente. Note que el miedo es producto de la inseguridad, porque la doctrina se deshace por sí sola en cualquier diálogo franco o argumentación razonable. Por tanto, no puede ni debe relacionarse con quien piense diferente o con el portador de otra corriente doctrinal, para que la oveja no recupere la vista del mundo real, para que la oveja no suelte sus ataduras doctrinales, para que la oveja no se quite la cangalla de creencias, para que la oveja no abra el portón del corral del mito, de la amenaza y el miedo, para que la oveja no recupere su derecho de razonar y de actuar libremente. Muy bien, concluyo esta exposición con el consejo de la escritora mística española, Santa Teresa de Jesús. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.